El mayor infortunio, el poder injusto. Al que se pare a meditar a fondo sobre la estructura formal de la justicia distributiva se le hará sin duda patente la verdadera esencia de la soberanía, y adquirirá asimismo la certidumbre de que apenas si cabe en el mundo del hombre más nefasto y desesperanzador infortunio que el gobierno injusto. Pero si se tiene en cuenta que lo único que en el mejor de los casos pueden hacer las seguridades y controles institucionales es impedir el abuso del poder impidiendo al mismo tiempo el ejercicio total del mismo, es fuerza reconocer que nada ni nadie puede sustraer al poderoso de la realización de una injusticia, salvo su propia justicia. Todo en el mundo depende de que los gobernantes sean justos. Ya se indicó más arriba que la doctrina clásica de la justicia no atiende tanto al que tiene derecho como al que está obligado. Lo que en ella se expone y fundamenta no son los derechos que correspondan al hombre y cuya satisfacción éste pueda reclamar, sino la obligación de respetarlos. 15. No se crea que obedece esta actitud a un excesivo afán moralizador, su intención es muy otra. A primera vista, la proclamación de derechos parece suponer una postura harto más agresiva que la denuncia y fundamentación de obligaciones. Pero la verdad es a la inversa. ¿Acaso no presenta un carácter de defensa mucho más destacado la apelación del que tiene derecho a lo suyo? ¿No supone ello la resignada convicción, tal vez no exenta de fundamento, de que la persona obligada no restituiría lo debido si el que a tal tiene derecho no recurriera a la violencia? Por otro lado, la actitud de denunciar la obligación de justicia no solo implica una mayor valentía, sino también, y a pesar de todas las apariencias, mucho más realismo. Por denuncia no se entiende aquí, como es obvio, la mera declamación retórica, sino la inequívoca prueba del fundamento de la obligación de que se trate, y muy especialmente cuanto pudiera favorecer o beneficiar al cumplimiento de la justicia que fuese educador en el más amplio sentido de la palabra como actitud humana ante los ojos del pueblo. Esta actitud es más realista porque es, en definitiva, la única que responde a esa forma de justicia mediante la cual se distribuye a cada uno lo suyo, la justicia de aquellos que pueden dar o no dar lo que se debe, porque la imposición de derechos jamás crea justicia, porque la justicia distributiva solo puede ser cumplida por el gobierno justo. Cuando es utópico el anhelo de que pueda haber un gobierno justo en el mundo, cuando es utópico el propósito de orientar de preferencia el afán constructivo de un pueblo en el sentido de lograr que la joven generación, y sobre todo los vástagos de la jefatura, sea en su día una generación de hombres justos, es que ya no hay esperanza. La dignidad del poder político. Una cosa hay que no se puede dejar de tener en cuenta, a saber, que el sentido de la grandeza y la dignidad de la soberanía y el gobierno 16 ha sufrido menoscabo en la conciencia general desde que los intelectuales de los últimos 100 años se dedicaron a ironizar tanto sobre el principado como sobre el súbdito con el resultado de que apenas si es posible ya pronunciar siquiera estas palabras ni pensar en ellas sin prevenciones. Por lo demás, el liberalismo individualista coincide en el fondo con el marxismo ortodoxo al reconocer que no hay verdadera soberanía, la cual se funda, a juicio del individualismo, en un contrato entre individuos que por principio puede ser rescindido en cualquier momento, mientras el marxismo ve en ella un rasgo típico que es exclusivo de determinadas formas provisionales de organización social, que desaparecería con el advenimiento de la sociedad comunista. 17. En sus libros sobre la política 18 se plantea Aristóteles la cuestión de saber si es una y la misma cosa ser buen ciudadano y hombre bueno o si, por el contrario, es posible que un individuo, sin ser bueno como hombre, lo sea, empero como ciudadano y miembro de la polis. La cuestión queda en el aire. Por una parte observa el filósofo que un estado que solo se compusiera de hombres excelentes sería imposible, pero ello no obsta a que efectivamente haya estados excelentes. Por otra parte advierte que hay también estados, y no precisamente de los mejores, en los que puede un individuo ser un buen y aventajado ciudadano sin ser pese a ello un hombre bueno. 19. He aquí un pensamiento de sorprendente actualidad. A continuación añade una frase, digna de reflexión, que es la que aquí nos interesa. Esta frase reza así: un ciudadano hay al que tal vez debiera exigirse que al mismo tiempo fuese bueno, recto e intachable como hombre en el soberano. De ahí que haya sido considerado desde siempre el príncipe justo, de acuerdo con el aforismo de Bayes, el principado revela al varón 20 como una encarnación particularmente elevada de la virtud humana en general, como un hombre que por la justicia de su gobierno da pruebas de haber salido victorioso de sobrehumanas tentaciones a las que solo está expuesto el poderoso.
En su Tratado del Principado Político 21 pregunta Tomás en qué puede consistir la recompensa adecuada a los desvelos de un rey justo. Es oficio del rey buscar el bien del pueblo. Pero este oficio sería harto pesada carga para la real persona, si no reportara también a ésta algún beneficio particular. Parece pues oportuno considerar cuál pueda ser la adecuada recompensa del buen rey. Después de ocuparse de la riqueza, el honor y la fama 22, que ni aun juntas constituirían suficiente premio, termina el santo su magistral disertación afirmando que el soberano justo por haber ejercido fielmente el divino oficio de rey en su pueblo, tendrá por recompensa el estar más cerca de Dios 23. Esto quiere decir que para Tomás de Aquino el soberano justo posee un rango incomparable, casi metafísicamente distinto entre los hombres, y ello no por una sacra ordenación real, que así lo exaltara, sino por la justicia misma de su reinado. Como corroboración de ese mismo punto de vista, puede leerse el siguiente aditamento. Hasta los paganos han presentido como en sueños esta verdad, al creer que los conductores y salvadores de los pueblos se convertirían en dioses. No es una mera ni arbitraria alegoría poética, la que ofrece Dante en su universal poema al divisar a los reyes justos bajo la figura estelar de un águila, cuyo perfil trazan los resplandecientes rayos de los soberanos de la tierra que subieron al cielo 24. Interpretar estas imágenes en un sentido más o menos romántico es interpretarlas mal. Su fundamento es cabalmente una visión del más subido realismo de los riesgos que de ordinario acechan al soberano y de la casi sobrehumana dificultad que entraña la tarea de dar cumplimiento a la justicia distributiva. Prudencia y justicia, las virtudes específicas del gobernante. Para que la vida política recupere su perdida dignidad, es preciso que vuelva a alentar en el pueblo el sentimiento de la grandeza de la función gubernativa y de las altas exigencias humanas que dicha tarea implica. Ello vendría a significar justamente lo contrario de una magnificación totalitaria del poder. A lo que aquí se alude es más bien a la necesidad de ir creando en la conciencia del pueblo, merced a una tenaz labor de educación y formación, una imagen que no deje el menor lugar a dudas sobre los presupuestos de orden humano en que ha de fundarse el ejercicio del poder. Sería preciso, por ejemplo, que fuese claro y evidente aun para el más simple, que allí donde falten la prudencia y la justicia, falta el elemento de aptitud humana sin el cual no es posible desempeñar en su plenitud de sentido el ejercicio del poder. Estas dos virtudes cardinales son, como puede leerse en la Política de Aristóteles 25 y en la Summa Theologica 26 de Santo Tomás, las virtudes distintivas del príncipe o gobernante. Ahora bien, la imagen del prudente que propone la ética occidental no es ni mucho menos la del simple táctico, que sabe obtener con éxito lo que se propone. Por prudencia se entiende la objetividad que se deja determinar por la realidad, por la visión de lo que existe. Prudente es el que sabe escuchar en silencio, el que es capaz de dejar que se le diga algo por tal de alcanzar un conocimiento más exacto, más claro y más rico de lo real. Si esta medida tuviera efectiva vigencia, ello vendría a significar que sin necesidad de proceder a una repulsa formal y ya antes de entrar en discusión, quedaría eo ipso descartado de toda elección el hombre irreflexivo parcial, que se deja llevar ante todo por el afecto o por la voluntad de poder, pues de antemano se le daría por inepto para dar cumplimiento a la justicia del gobernante, que es la justicia distributiva y cuya función consiste en lo siguiente: procurar de un lado el bien común al mismo tiempo que se respeta la dignidad del individuo y se da a éste lo que es suyo. Peligros de la democracia como forma de gobierno. Hasta ahora hemos venido empleando reiteradamente el término de soberano, o de rey para referirnos a la persona que tiene a su cargo la administración del bien común. Este modo de expresión ha menester sin duda del aditamiento de ciertas correcciones y precisiones cuando la atención se proyecta sobre la presente realidad. Aunque no procede aquí un pormenorizado estudio de las diferentes formas de gobierno, vale la pena advertir, siquiera sea de pasada, que Tomás de Aquino ve de hecho en la monarquía la forma de gobierno que por naturaleza más prontamente asegura la oportuna administración del bien común. Ciertamente enseña también que por lo mismo, el gobierno injusto de uno solo es la peor de todas las formas degradadas de gobierno, así como el principado del rey es lo mejor, así también es lo peor el principado del tirano 27. A las anteriores palabras sigue otra admirable observación que vuelve a darnos que pensar: la tiranía nace con más facilidad y más frecuencia de la democracia que de la monarquía 28. Así pues, ¿quién es en la moderna democracia el sujeto de la justicia distributiva? Inmediatamente lo son los que han sido elegidos como representantes y delegados del pueblo, mediatamente los mismos electores.
No estará de más llamar aquí la atención sobre el hecho de que los electores apenas si intervienen una sola vez de forma directa y como individuos aislados, sino más bien por el intermedio de la organización de partidos que, poniendo en juego una mecánica propia de su función orientadora de la opinión, designan los candidatos a elegir y formulan los fines políticos concretos. La particularidad más decisiva que ofrece esta forma de gobierno democrático en comparación con la monarquía se encuentra sobre todo, dejando aparte la corta vigencia de las delegaciones, en el hecho de que el representante del todo social es de suyo al mismo tiempo, en una medida considerablemente mayor, representante de los intereses de grupos o individuos particulares. Si por consiguiente gobernar quiere decir tanto como administrar el bien común a todos, idea esta que se encuentra formalmente negada, por ejemplo, en un concepto tal como el de dictadura del proletariado 29, es evidente que la estructura de la democracia impone al individuo, sea elector o delegado, una grave carga y obligación de carácter moral, la de cumplir el mandato de la justicia distributiva sin dejar de estar interesado en la satisfacción de su derecho particular. Así pues, el problema de la moderna democracia de partidos es, concretamente hablando, el de demostrar cómo un partido puede no ser partidista. No digo yo que esto sea imposible. Una discusión de principio y sin previo examen del caso contra la esencia del partido carecería de realidad, y por consiguiente de respuesta. Pero se impone la necesidad de llamar la atención sobre el problema y el riesgo específico que aquí se oculta, o mejor, la tarea, a la que urge dar cima, de educar para el cumplimiento de la justicia distributiva. En este terreno nos sale al paso lo que podríamos llamar casos clásicos de realizaciones fallidas. He aquí un ejemplo de los últimos años de la República de Weimar. Con motivo de una de las grandes luchas de salario de esta época, dos partidos laborales apelaron en calidad de última instancia al ministro de Trabajo del Reich, el cual, pese a encontrarse doblemente obligado a la realización del bonum commune por su cargo de ministro y su posición de mediador, se limitó a responder que en aquel asunto era él ante todo secretario de la Asociación Obrera y solo en segunda línea miembro del gobierno del Reich 30. Aquí se ponen de manifiesto los límites de la democracia como forma determinada de gobierno o de administración del bien común. Estos límites se alcanzan en el momento en que no cabe ya esperar del individuo que ponga al bonum commune por encima de su interés particular. Tales límites de exigibilidad no pueden ser, a mi juicio, determinados de una vez por todas. Según el estado de autoeducación de un pueblo, queda libre un muy considerable margen de variación histórica, de suerte que mientras en un determinado caso pueda funcionar la democracia como efectivo gobierno de todos en mancomunidad, resultaría imposible en otro tal funcionamiento. 31. No obstante, parece posible señalar ciertos límites, más allá de los cuales es patente que deja de tener sentido exigir al hombre, tal como empíricamente existe, que ponga sus ojos en el bien del todo cuando este bien contraría sus intereses inmediatos de individuo o los del grupo particular al que pertenece, con lo cual, repetimos, queda al mismo tiempo la limitación interna de la democracia. Apenas si debiera ponerse en duda, por ejemplo, que no es posible exigir al hombre medio que responda en una votación, a la pregunta de si quiere o no una subida de salario sin dejar de tener en cuenta el bonum commune. La aprobación de la administración por el individuo. No obstante, la cuestión de saber cuál es concretamente el sujeto de la justicia distributiva no se puede dar todavía por terminada. En opinión de Tomás, ese sujeto lo es, sin duda alguna, el administrador del bonum commune, pero también el individuo o súbdito subditus se ve requerido por el mandato de la justicia distributiva, también el individuo puede y hasta tiene que ser justo según el modo de la justicia distributiva, aunque sea de otro tipo de satisfacción que ha de dar a las exigencias de dicha virtud. Bien entendido que al hablar aquí del individuo no nos referimos a este en cuanto participa activamente, como elector o como delegado, en la configuración del bien común, sino al individuo en cuanto está sometido al deber de pagar impuestos o cumplir el servicio militar, es decir, como gobernado. Pero ¿cómo puede ser en ese aspecto el individuo sujeto de la justicia distributiva, si no tiene en su mano la más leve posibilidad de distribuir cosa alguna? La respuesta de Tomás es la siguiente: el acto de distribuir los bienes comunes corresponde al que los administra, no obstante hay también justicia distributiva por parte de los gobernados, in subditis, en tanto que estos se contentan con la distribución justa. 32. De ninguna manera debe ser entendido este contento de los gobernados como el simple estado de ánimo de un pacífico sujeto. De lo que aquí se está hablando es de un acto de justicia,
de un acto de asentimiento conscientemente otorgado, a lo que el poder político dispone con rectitud, es decir, en el verdadero interés del bien común, de un asentimiento que no solo compromete a la mente, sino que se plasma también en actitud y en conducta. Por virtud de este acto de asentimiento participa el súbdito en la justicia del soberano. No quiere esto decir que no pudiera haber también una crítica y una oposición legítima. Tomás no vacila en manifestar que las leyes que no sirvan al verdadero bien común carecen de toda fuerza obligatoria. 33. La frase anterior va dirigida más bien contra los que adoptan sistemáticamente una actitud de disidencia. El oponerse y el criticar por principio, el censurar y el tachar a ciegas, sin previa consideración de ningún género, es un acto de injusticia, un atentado contra la justicia distributiva, la sola virtud que permite a los estados vivir y mantenerse en orden. Una vez más vuelve a ponerse de manifiesto que con esta idea apuntamos a un rasgo que es connatural a las democracias, y con ello volvemos a hacer nuevamente referencia a uno de los puntos claves de la autoeducación política. Vale la pena recordar aquí las palabras que pronunció Donoso Cortés en un discurso parlamentario de 1850 sobre la situación de Europa: el mal está en que los gobernados ya no se dejan gobernar. 34. El diario de sesiones hace constar en la transcripción de este pasaje, risas. Lo que quiere decir Donoso Cortés es que la verdadera soberanía no se limita a suponer que haya hombres aptos para ejercer el oficio de gobernar, sino también una cierta disposición interna del pueblo, la cual consiste en que este último participe en la justicia gubernativa dando su asentimiento a la justa administración del bonum commune. ¿Qué es lo distribuido? La parte correspondiente del bien común. ¿Pero qué es en puridad lo distribuido por el acto de la justicia distributiva? Léase al respecto este pasaje de la Summa Theologica, ya citado más arriba. En la justicia distributiva se da algo al individuo en la medida en que lo que pertenece al todo corresponde también a la parte. 35. De donde se sigue que lo distribuido al individuo es su correspondiente participación en el bonum commune. El concepto de bien común. Ahora parece llegado el momento de que intentemos apresar de una manera un poco más precisa el concepto de bonum commune. En una primera aproximación cabría definirlo del siguiente modo: el bonum commune es el producto social, la suma o importe total de la convivencia. Lo que esta primera respuesta encierra de verdad es que, de hecho, tiene lugar una mutua cooperación entre los distintos grupos de función social y los estamentos profesionales, a lo que debe añadirse el incomparable concurso de los individuos, tal vez rebelde por esencia a género alguno de organización. El resultado de dicha cooperación es que merced a ella el pueblo, o lo que vienen a ser lo mismo, el todo social, se encuentra teniendo a su disposición alimento, vestido, vivienda, posibilidad de tráfico, transmisión de noticias, cuidado de enfermos, cultura y escuela, como también una variada índole de bienes de disfrute. El concepto de justicia distributiva vendría a querer decir que todos esos bienes son en igual medida repartidos y distribuidos a los distintos miembros de la comunidad. Una observación: es evidente que es este el lugar donde procede explanar los conceptos de clase, oposición de clases y lucha de clases. Desde el punto de vista de una teoría de la sociedad de inspiración occidental, no hay la menor razón para ignorar tales conceptos, ni en modo alguno es preciso tampoco valorar de una manera puramente negativa el concepto de oposición de clases. Antes bien cabría decir 36 lo siguiente: cuando una parte del pueblo, o sea, un grupo social de una cierta envergadura, cobra conciencia de que el presente estado de la distribución del producto social redunda en menoscabo de su legítima participación en dicho producto, es lógico suponer que esa conciencia lleve al grupo en cuestión a combatir el referido estado por considerarlo incompatible con el verdadero sentido de la comunidad. En ese momento puede decirse que este grupo se ha convertido en clase. El ataque de esta suerte dirigido contra el vigente estado de cosas viene a chocar casi fatalmente con la resistencia de aquellos estratos sociales que se encuentran interesados en la permanencia de parejo estado y salen en su defensa. Por esta resistencia, empero, se tornan a su vez en clase los mentados estratos sociales. La oposición de clases se encuentra, por tanto, inmediatamente ligada a la existencia de estas. Y en modo alguno carecería de sentido hablar de una oposición de clases inspirada en la voluntad de justicia. 37. Cosa distinta es la lucha de clases, tal como la entiende el marxismo ortodoxo. La lucha de clases persigue la aniquilación de la clase adversaria y la destrucción del orden del pueblo.
En cambio, la auténtica oposición de clases opera la desproletarización del proletariado, y no solo no destruye el orden del pueblo, aunque nunca esté exenta del riesgo de tornarse en lucha de clases, sino que lo tiene por meta. Más arriba dije que en una primera aproximación, cabría acometer el intento de definir el concepto de bonum commune como producto total de la sociedad. No obstante, una tal definición no sería satisfactoria. En primer lugar, se trata de una definición que ha sido forjada desde el punto de vista y la actitud espiritual del técnico, para el cual todo es susceptible de ser producido o fabricado. De acuerdo con su origen, esta definición implica el riesgo de llevar al olvido de que el bonum commune se extiende más allá del ámbito de los valores de utilidad, que son materiales y objeto de producción. Hay contribuciones al bien común que, aun careciendo de utilidad, son, empero, imprescindibles y absolutamente reales. En este sentido deben ser entendidas las palabras de Santo Tomás, según las cuales es necesario para la perfección de la sociedad humana que haya hombres que se consagren a la vida de la contemplación. 38. La enseñanza en ellas contenida es que también la sociedad humana vive de la pública presencia de la verdad, y que también la vida de los pueblos aumenta en riqueza cuanto más honradamente se abre a estos la realidad, y se les proporciona el acceso a la misma. Esta reflexión, dicho sea entre paréntesis, nos suministra un valioso criterio para el conocimiento de la esencia del Estado totalitario obrero. Este Estado identifica por principio al bien común con la utilidad común. Los planes merced a los cuales pretende realizar el bonum commune son exclusivamente planes de utilidad. Una segunda objeción contra el intento de definir al bonum commune como producto social pondría al descubierto una razón todavía más esencial y más honda de la insuficiencia de esa fórmula. De acuerdo con el sentido original e inestirpable de los vocablos de que consta la expresión bonum commune, que el bien o la suma de los bienes a los que se ordena la comunidad, y cuyo logro y cumplimiento sería condición indispensable para que pudiera decirse de la comunidad que a tal alcanzase que había realizado las posibilidades íncitas en su naturaleza. Pero a mi parecer, no es posible dar en este sentido una definición del bonum commune que agote y determine su contenido de una vez por todas. Ello presupondría el haber dado ya por terminada la tarea de aducir, con un carácter asimismo exhaustivo y definitivo, cuáles son las posibilidades que encierra en sí la comunidad humana y de haber averiguado, por tanto, que sea en él fondo esta comunidad. Tal sería posible en la misma y escasa medida en que lo fuera decir de una vez por todas que sea, en el fondo, el hombre, que es justamente la razón de que tampoco pueda nadie aducir, con el referido carácter exhaustivo, el contenido temático del bien humano, al cual se ordena el hombre y cuya realización a lo largo de la vida sería condición indispensable para que pudiera decirse del hombre que a tal llegase que había realizado por entero sus posibilidades. Este y no otro es el sentido de la tesis tan obstinadamente sostenida por Sócrates al asegurar que, encontrándose sumido en la ignorancia respecto a la cuestión de saber qué sea la virtud del hombre, no había encontrado a nadie que le superase en semejante falta de conocimiento. Pero si tal es lo que debe entenderse por bonum commune, ¿qué significa, entonces, la exigencia de dar a los hombres la participación que en ese bien les corresponde? ¿En qué consistirá el cumplimiento de la justicia distributiva? El sentido de esa exigencia es el siguiente: dejar que los miembros singulares del pueblo participen en la realización de este bonum commune que en concreto no se deja someter jamás a una definitiva fijación. Participar en dicho bien y en la medida de la distinta dignitas, de la diferente capacidad y aptitud de cada uno, he aquí lo que corresponde a los individuos y lo que no les puede quitar o retener el administrador del bonum commune, so pena de vulnerar la justicia distributiva, que es la justicia propia de la función de gobernar. Y he aquí por donde podemos vislumbrar esta otra verdad de aún mayor envergadura, a saber, que los bienes, aptitudes y potencias otorgados al hombre por creación forman parte del bien de la comunidad, de suerte que la justicia distributiva coimplica la obligación de velar por la protección, la salvaguardia y el fomento de tales aptitudes. Con ello se nos brinda una vez más ocasión de apresar un elemento esencial del Estado totalitario. El representante del poder político manifiesta la pretensión de definir exhaustivamente el contenido concreto del bonum commune. Lo destructivo y fatal de los planes quinquenales no está en que se proyecte elevar el nivel de producción industrial o establecer el mutuo equilibrio de producción y consumo. Lo destructivo está en que ese plan se erija en medida exclusiva a la que no solamente queda subordinada la producción de bienes, sino también la labor de las universidades, la creación artística y el libre uso del ocio individual, al extremo de que todo aquello que no legitime la aplicación de pareja medida, se ve tachado de socialmente irrelevante e inútil, y condenado por ello a pena de supresión. La naturaleza de las cosas exige que el distribuyente mire a la persona recipiendiaria,
mientras que el pagador únicamente debe reparar en el valor de la cosa. Esta es, como hemos dicho, la diferencia entre la justicia distributiva y la conmutativa. El administrador del bonum commune ha menester, mientras cumple los deberes de justicia que le son propios, de fijar su atención en la persona y su dignitas, la cual dignidad igual puede ser la aptitud peculiar para un oficio que la dignidad en sentido estricto, o mérito al que se distingue con el honor público. La parcialidad como corrupción de la justicia distributiva. Por lo demás, pocas cosas me parecen denunciar más palmariamente la íntima corrupción de la vida política que la escéptica y hasta cínica indiferencia con la cual contempla la joven generación de nuestra hora las distinciones otorgadas por el Estado. No digo yo que un tal escepticismo no tenga sus motivos, no obstante no debe pasarse por alto que esa actitud indica, de forma que se antoja pavorosa, hasta qué punto se ha debilitado la confianza en el acto fundamental de la justicia del gobierno. La distribución. Pero este es otro tema del que ahora vamos a ocuparnos. Nos estamos refiriendo aquí a la estructura específica del acto de distribución, o dicho más precisamente, al acto de atención a la persona y a su dignitas. Es manifiesto que hay dos modos distintos de atender a la persona, uno que tiene por objeto el establecimiento de la justa compensación, y otro cuyo resultado es cabalmente la frustración de ese establecimiento. Esta es la diferencia entre la mirada imparcial y la mirada parcial a la persona. La imparcialidad se revela aquí como exigencia específica de la justicia distributiva, la parcialidad, como su específica corrupción. 39. Si se repara, aunque no sea más que un instante, en que uno de los más patentes rasgos de las figuras totalitarias del poder de nuestra época consiste en hacer expresamente sospechosas la imparcialidad y la objetividad al tiempo que la parcialidad y la adhesión al partido son programáticamente declaradas como cifra y símbolo de la verdadera intención del Estado, a lo que se impone añadir que semejantes máximas representan una tentación que amenaza por doquier el mundo del pensamiento político. Si se tiene por un solo momento ante los ojos este cuadro desolador, ello será bastante para que pueda apreciarse hasta qué punto sería actual el ensayo de volver a ganar para la conciencia común el pensamiento de la teoría tradicional de la justicia que se oculta en la anticuada fórmula de indudable origen bíblico, acepción o aceptación de personas, aceptio personarum. Leí expresión aparece varias veces tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Juzgar como es justo, trátese de un ciudadano o de un extranjero. Escuchad lo mismo al pequeño que al grande sin aceptar la persona de nadie, porque así lo quiere Dios, dice el Deuteronomio 1:16 en el ordenamiento de Moisés a los jueces y jefes. Y en el Nuevo Testamento en una epístola de San Pablo de 6:9 puede leerse la siguiente amonestación, asimismo dirigida a los señores: sabed que el Señor, que está en el cielo, lo es tanto de ellos, de los esclavos, como de vosotros. No hay en él acepción de personas. Tomás ha dedicado al estudio de este concepto una cuestión especial. 40. La acepción de personas tiene lugar cuando le es dispensado a alguien algo que guarda proporción con su dignidad. 41. El caso típico de acepción de personas que más seria amenaza representa para la vida de la comunidad política no consiste en que un individuo reciba distinciones y honores que no respondan a sus verdaderos méritos, o no reciba los que le corresponden, sino en que se provean las funciones y los cargos públicos sin que sea el decisivo criterio para ello la consideración de la pertinente aptitud. La Summa Theologica indica muy concretamente cuál es la diferencia entre el examen imparcial de la persona y la injusta acepción de ella. Cuando uno, se nos advierte 42, coloca a otro en una cátedra por la suficiencia de su saber, no hay entonces consideración de persona, aunque por otra parte se considere y pruebe con todo el rigor que haga falta al candidato en cuestión. Pero si lo que se mira al conferir algo a alguien no es aquello por razón de lo cual eso que se le confiere le resultase proporcionado o debido, sino únicamente el que se trate de un individuo determinado, por ejemplo, de Martín o de Pedro, sí que se da en tal caso la acepción de persona. O también, cuando uno da a otro una prelacía o un magisterio por ser ese otro rico o estar emparentado con él, hay acepción de persona. 43. Por lo demás, el escueto realismo del santo deja abierto el eterno y libre campo de la experiencia a la tarea de fijar la aptitud y dignidad que cada caso pueda requerir. La imposibilidad de establecer de una vez por todas dicha fijación es algo que viene impuesto por la misma realidad.
Por eso observa Tomás que cualquier intento de definir la aptitud abstractamente y en sí simpliciter secundum se sería improcedente, porque muy bien puede darse el caso, aun tratándose de un cargo espiritual, de que el que es menos santo y menos sabio pueda empero desempeñar mejor su cometido en orden al bien común por su más grande energía o por su mayor diligencia en las cosas del siglo 44. Esta observación es fruto de la misma sabiduría práctica que inspira al libro sobre la amistad del abad cisterciense a Elred von Rieval, en cuyas páginas se dice que los cargos públicos no deben ser dispensados por otra razón que la aptitud para ejercerlos, pues Cristo no hizo al discípulo amado cabeza de su Iglesia. 45. De la exclusiva competencia de la prudencia regnativa o prudencia gubernativa y de la justicia distributiva es, por consiguiente, la misión de reconocer la verdadera dignidad, y distribuir los cargos y honores en justa proporción a la dignitas efectivamente poseída, es decir, de guardar e imponer, aunque se mire a la persona, la igualdad de la justicia, la cual igualdad no se vería menos lesionada por la acepción de la persona que por el procedimiento de tratar igual a todos, de conformidad con un esquema que omitiese toda diferencia. Establecer el justo acuerdo entre el punto de vista de la aptitud y dignidad, en cada caso distintas, del ser humano, y el criterio de la igualdad natural de todos los hombres, porque también hay una dignidad que corresponde por igual a todo portador de figura humana. Llegar a un enlace entre ambos aspectos es una exigencia casi imposible de cumplir. Tal vez pueda decirse que se necesita para ello algo más que el esfuerzo del hombre, que hace falta aquí del favor del destino, y la afortunada providencia de poderes sobrehumanos. En la obra de Experiencia Platónica 46 hay un pasaje en el que se expone memorablemente esta cuestión. El hombre de estado precisa ante todo, advierte Platón, considerar ese tipo de justicia por cuya virtud recibe cada cual proporcionalmente lo mismo, habida cuenta, empero, de su desigual capacidad. Ello no obstante y a fin de precaver el estado de internas disensiones, no hay más remedio que otorgar también de tiempo en tiempo un margen a la igualdad estricta, la llamada igualdad, dice Platón. De esta forma el hombre de estado ha de hacer ocasionalmente uso de la igualdad de la suerte al tiempo que se apresta sin duda a implorar en sus oraciones, de Dios y de la buena fortuna, que tengan a bien procurar que caiga la suerte del lado que sea más justo. ¿Quién podrá decir cuánto esconde de ironía este pensamiento platónico, cuánto de duda y cuánto también de confianza en los designios de los dioses? 2 a 2, 58, 7 a de 2. 2 a 2, 61, 1 a de 5. 2 a 2, 61, 2. 1, 21, 1 CFR también INET 5, 4 NN. 927, 928. 2 a 2, 61, 2. 2 a 2, 61, 2. 2 a 2, 61, 2 a de 2. INET 5-6, número 950. Ética a Nicómaco 5-7, 1131b. Impol, I1, número 11. El concepto de mutilación no es tan medieval como a primera vista pudiera parecer. También en los modernos estados se da, por ejemplo, la esterilización como medida punitiva, y la Iglesia no niega en principio el derecho a imponerla. CFR, Lexikon für Theologie und Kirche, bajada 9, SP 813. 2 a 2, 65, 2 a de 2. INET 5, 11, N 1009. INEPES 6, 3. A juzgar por las apariencias, no vale ello tan solo para la teoría clásica occidental de la justicia. El profesor de filosofía Chung Solo, representante chino de la comisión de la UNESCO encargada de preparar una nueva redacción de los derechos del hombre, constató con manifiesta perplejidad que ni se da el concepto de derechos del hombre en la tradición china, ni posee tampoco la lengua china una palabra que responda con exactitud a nuestro término derecho, pretensión de derecho. En cambio, y como es de suponer, cuenta dicha tradición con el concepto de justicia, y con una teoría muy diferenciada de ella, sobre todo por lo que se refiere a la justicia del soberano. A este respecto cita Chung solo una frase del libro de la historia, cuya antigüedad se remonta a casi 2000 años: el cielo ama al pueblo, y el soberano tiene que obedecer al cielo. CFR, Wemedier Klarung der Menschenrechte Zurich, 1951, 242 ss. Sobre este punto CFR también R. Guardini, Die Macht, Würzburg, 1951, 91 ss.
Ya no habrá más autoridad política, afirma K. Marx Elend der Philosophie, Berlín, 1952, 194. Paul 3, 4, 1276b. Tomás sostiene al respecto que cuando el Estado es óptimo no es posible ser buen ciudadano sin que al mismo tiempo se posean las cualidades propias del hombre bueno. In Paul 3, 3, número 366, CFR Inet 5, 3, número 926. Tomás lo cita en estos términos: Principatus virum ostendit, rec. I 10. Rec. I 8. El comentario a la ética a Nicómaco enseña que el honor y la fama son lo mejor que pueden dar los hombres al soberano justo, pero el tirano pretende además de ello obtener provechos materiales. Inet 5, 11, n 1011. Rec. I 10. Divina Comedia, Paraíso, canto 18. Polígono 3, 4, 1277b. 2 a 2, 50, 1 a d 1. Rec. I 4. Rec. I 6. El Estado proletario es una máquina para reducir a la burguesía a la dictadura del proletariado. Es el dominio del proletariado sobre la burguesía, dominio que no se encuentra limitado por ley alguna y que se apoya en la violencia. J. Stalin. Über die Grundlagen des Leninismus, Berlín, 1946, 30s. El suceso se desarrolló con motivo de la Batalla del Hierro del Grupo del Noroeste en 1928. El funcionario en cuestión fue Wiesel, por entonces ministro de Trabajo del Reich. En este sentido no cabe duda que las condiciones que ofrece la democracia en Inglaterra son, verbigracia, distintas de las que presenta en Alemania. No obstante, no es posible establecer en este campo afirmaciones que tengan una validez definitiva. Lo que interesa saber es más bien cuál es el punto de donde ha de partir la autoeducación política para que la marcha de ésta sea segura. 2 a 2, 61, 1 a d 3. 1 a 2, 96, 6. Donoso Cortés der Abfall beim Abendland. Documente edit, Paul Viato, Viena, 1948-67. 2 a 2, 61, 2. El pasaje que sigue a continuación es una autocita de Joseph Pieper, de Censur Social en Politique, Friburgo 1946, 8. Encíclica Quadragesimo Annuo, edición bilingüe, Friburgo de Brisgovia, 85. 4 de 26, 1, 2. Opponitur Justitiae Distributivae, 2 a 2, 63, Prologus. 2 a 2, 63. 2 a 2, 63, 2. 2 a 2, 63, L. 2 a 2, 63, 1. 2 a 2, 63, 2. A el Red von Rieval, Die Eilige Freundschaft, Múnich S.A. Leyes 757. Leyes 757. 7. Los límites de la justicia. Deudas impagables. La vida en común exige por naturaleza, según quedó establecido en anteriores páginas, que los hombres no cesen jamás en su tarea de contraer mutuas obligaciones y darles recíproca satisfacción. De esta suerte el equilibrio está siendo siempre nuevamente perturbado y vuelto a restablecer. En este restablecer, pagar y cumplir las obligaciones contraídas, consiste cabalmente el acto de la justicia. Lo que ahora resta por decir es que no es posible poner al mundo en orden por la sola acción de la justicia. El mundo histórico no está constituido de forma que fuese posible establecer plenamente el equilibrio por la reparación y el pago de las deudas. La no desaparición del deber y del pagar es esencial al estado efectivo del mundo. Esta proposición encierra una verdad que tiene dos caras. Lo que en primer lugar enuncia es que hay deudas que por naturaleza excluyen la posibilidad de su plena satisfacción, por muchos que sean los esfuerzos del deudor para cancelarlas. Pero si por justicia se entiende el dar lo que se debe, debitum redere, habrá que decir que hay relaciones de obligatoriedad o de débito en las cuales jamás podrá tener cumplimiento la justicia. Ahora bien, las relaciones que se caracterizan por una tal desproporción son precisamente aquellas que determinan desde su raíz la existencia humana. Es natural que sea el justo, que tiene firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, el que experimente por particular agudeza esta desproporción, esta desigualdad que ningún género de medida podría determinar. Religión, piedad, respeto.
Innecesario será advertir que nos estamos refiriendo aquí sobre todo a la relación del hombre a Dios. Todo lo que pueda ser dado a Dios por el hombre, es algo debido, pero jamás se podrá llegar en ello a la igualdad, de manera que alcanzase a dar el hombre tanto cuanto debe uno. No quiere esto decir que sea el hombre una pura nada ante Dios. En cierto sentido, advierte Tomás, hay algo que le es debido y adeudado por Dios al ser humano, algo hay que le corresponde al hombre por razón de su naturaleza y condición. 2. Bien es verdad, de otra parte, que esta naturaleza ha sido creada, lo que significa que no es cosa debida por razón de nada que no fuese el propio Dios. La obra de la justicia divina supone siempre la obra de la divina misericordia y se funda en ella. 3. No se tome esta frase por una simple idea piadosa. No es ni más ni menos que una descripción exacta de la situación del hombre frente a Dios, cuyo rasgo más esencial consiste en que anteriormente a todo requerimiento humano, anteriormente incluso a la posibilidad del mismo, se está dando el ser donado. Una donación, por cierto, que jamás podría ser devuelta, pagada, merecida ni restituida. Nunca puede decir el hombre a Dios, estamos en paz. De este modo la religión, considerada como actitud humana, guarda relación con la justicia. De hecho, Tomás se ocupa de la religio en el Tratado de la Virtud de la Justicia. El sentido de esta relación o implicación, cuyo reconocimiento ha valido al santo ser ocasionalmente censurado por supuesto intento de subordinar la religión a una de las virtudes adquiridas, se puede explanar diciendo que la estructura íntima del acto religioso no es susceptible de ser entendida hasta tanto no haya cobrado conciencia el hombre, habida cuenta de su relación a Dios, de esa irreparable desproporción que consiste en la existencia de un debitum que por naturaleza no puede ser cancelado ni anulado merced al esfuerzo del hombre, por heroico que éste sea. Tal vez, pienso yo, pueda tener la suerte el hombre contemporáneo de volver a percibir la realidad y el sentido del sacrificio del culto como acto religioso fundamental, si se aproxima a dicha realidad por el camino, tan poco transitado, del concepto de justicia y de la restitución de lo debido. De ese modo será más fácil entender por qué el ofrecimiento de sacrificios es un deber inherente a la naturaleza humana en cuanto criatura. Tomás ha dado efectivamente fórmula a dicho deber con estas palabras. Oblatio sacrificii pertineta de aius naturale. 4. La ofrenda del sacrificio es una obligación de derecho natural. Esta realidad, repito, resulta más fácilmente concebible después de introducida la idea del debitum impagable, vale decir, la idea de una deuda que tiene efectiva vigencia, pero que excluye por principio la posibilidad de su adecuada satisfacción. Tal vez de este modo se alcance a percibir a sí mismo siquiera un atisbo de la sobreabundancia que entraña por naturaleza el acto religioso. Esta sobreabundancia procede de la incertidumbre y de la impotencia, como no es posible hacer lo que propiamente habría que hacer, de ahí el intento irracional, por así decirlo, de satisfacer pese a todo y como sea, de ahí, por ejemplo, lo excesivo del sacrificio, la aniquilación, la muerte, la destrucción por el fuego. Cuando Sócrates dice en el Gorgias, haciendo gala de una desmesura nada antigua, harto difícil de comprender, por cierto, para su momento histórico, pues seguramente andará descaminado el que pretenda tomarla por mera paradoja irónica. Cuando Sócrates dice que el que haya cometido una injusticia debe hacerse azotar y encarcelar, y no vacilar en dirigirse al destierro o en aceptar la pena de muerte, procurando en todo caso incluso ser el primero de sus acusadores, por tal de verse libre del más grande de los males, de la injusticia. 5. Al hablar en tales términos, este ateniense que de tan incomparable manera caminó en pos de la justicia se inspira en la misma y fundamental perspectiva que llevó al doctor de la cristiandad occidental a hablar por su parte del excessus poenitentiae, del exceso que caracteriza a la verdadera penitencia. En la Summa Theologica se plantea Tomás la objeción, aunque no sea tanto esta como su solución lo que aquí nos interesa, de que la penitencia y la justicia son cosas totalmente distintas, ya que ésta impone el medio de la razón, mientras aquella se funda cabalmente en un excessus. La respuesta a esa objeción es que en determinadas relaciones fundamentales, como por ejemplo en la relación del hombre a Dios, no es posible restablecer la igualdad entre deuda y pago, que propiamente implica el concepto de justicia. Por eso el deudor procura hacer entrega de cuanto está en su mano dar, aunque esto no será suficiente en un sentido absoluto simpliciter, sino solo en la medida en que el superior se digne a aceptarlo. Tal es lo que se significa por el exceso característico de la penitencia hoc significatur per excessum qui attribuitur poenitentiae. 6. Este excessus se nos aparece así como un rasgo típico de todo acto propiamente religioso, del sacrificio, de la oración, de la entrega.
Es el intento de responder lo más adecuadamente posible al hecho de una relación de débito que es inadecuada de por sí, ya que no puede ser jamás satisfecha con una clara restitutio. Aquí se pone de manifiesto hasta qué punto la justicia es sencillamente un absurdo en el campo religioso, donde no hay el menor lugar a reclamar contraprestación alguna, cual es, por ejemplo, el caso del que dice: yo ayuno 2 veces en semana y doy el diezmo de cuanto poseo LC 18:12, sino que más bien deberíamos tener por norma: cuando hubiereis hecho todo lo que se os ordenó, decid: siervos inútiles somos LC 17:10. Después de hablar de la religión, trata Tomás también de la pietas. La correspondencia de este término con el vocablo foráneo pietat igual a piedad dista mucho de ser exacta, lo que no deberá olvidarse cuantas veces las necesidades de expresión nos fuercen a recurrir a ella en las siguientes líneas. La piedad implica asimismo la existencia de una deuda que excluye por naturaleza la posibilidad de su total satisfacción. Tampoco se deja realizar como actitud humana, a no ser que se conciba en ella al hombre como sujeto de una relación de débito que ningún pago, por elevado que fuese, sería capaz de cancelar. Tal sucede con la relación en que se encuentra el hombre respecto de sus progenitores. No es posible dar a los padres una compensación equivalente a la deuda que tenemos contraída con ellos, por eso la piedad se vincula a la justicia 7, la cual vinculación no quiere decir sino que solo el justo, afanoso de imponer por doquier el equilibrio de la deuda con su satisfacción, experimenta verdaderamente la imposibilidad de restituir en este caso y se dirige al corazón. La piedad presupone la justicia como virtud. El que acometiere el intento de volver a hacer de esta virtud de la piedad un elemento efectivamente operante de la norma humana, porque esfuerza confesar que, por lo común, no se mira hoy a la piedad como indiscutible ingrediente del recto ser del hombre, de suerte que la falta de ella en un sujeto fuese tenida por inequívoca señal de desorden. El que emprendiere el ensayo de rehabilitar esta virtud no tendría más remedio que empezar por la restauración de un supuesto, el cual consistiría en que pudiera llegarse a tener la experiencia de que la relación de los hijos para con los padres no se deja, efectivamente, cancelar por ningún género de prestación. En una palabra, sería preciso que fuese restaurado el orden familiar, y ello tanto en la realidad como en el universo de valores del pueblo. Ni que decir tiene que por orden familiar no se entiende únicamente la relación entre padres e hijos. Sin el mencionado supuesto carece de sentido esperar que la íntima experiencia de una deuda impagable tenga por fruto la actitud de la piedad. Lo que Santo Tomás tiene a la vista al hablar de la piedad no es solamente la relación del hombre con sus padres, sino también su relación con la patria, a quienes más debe el hombre después de Dios, es a sus padres y a la patria, de donde se sigue que así como el rendir culto a Dios pertenece a la religión, así también corresponde a la piedad el rendir culto a los padres y a la patria. 8. Ensayemos considerar en toda su amplitud la deuda que tiene el hombre con su pueblo, pensemos en el bien que supone el idioma, con la inagotable sabiduría que éste entraña, pensemos en el margen de seguridad que proporciona el orden jurídico, en la participación en la poesía, la música y las artes plásticas, como irreemplazables posibilidades de establecer contacto con el corazón del universo, pensemos en la participación en cuanto en general se entiende o puede entenderse por bien común de un pueblo. Aún así nos resulta difícil hacernos a la idea de que el rendir culto a la patria, cultum exhibere patriae, debe figurar a título de pieza obligada en la imagen del hombre verdaderamente humano. El que, prosiguiendo en estas reflexiones, repare en que semejante dificultad no se dejaría vencer por una simple decisión, en que lo que aquí está en juego es algo más que la buena o mala voluntad, o la renuncia del individuo. Ese tal empezará a darse cuenta del grado de profundidad que verdaderamente ha alcanzado el proceso de decadencia del canon occidental del hombre y la comunidad. Ello se ve más claramente aún en el tercer concepto que sitúa Tomás junto a la religio y la pietas. También denota este concepto una actitud humana que responde a la realidad fáctica de una deuda impagable. Es la noción de observancia, observantia. El hecho de que tampoco en este caso dispongamos de una palabra fresca, que proceda del lenguaje vivo y realmente hablado, para designar con acierto el concepto en cuestión, es elocuente indicio de que la significación mentada por ese concepto nos ha llegado a ser extraña. Pero, ¿cuál es esa significación? Lo que aquí se significa es el respeto, interiormente vivido y exteriormente manifestado a la par, a aquellas personas a las que distingue un cargo o una dignidad especial. 9. Basta prestar atención al irónico acento que suele
Acompañar hoy a las palabras dignidad y funcionario para percibir al punto cuán lejos está de nosotros la idea que la moral de Occidente plasma en el concepto de observantia como parte esencial del canon del hombre y de la comunidad. Lo que con este concepto se nos dice es que no hay un solo ciudadano en la comunidad que pueda pagar en la misma moneda lo que vale la Virtus 10, entendiendo por tal la facultad tanto moral como espiritual de administrar rectamente un cargo. Porque del ejercicio de esta facultad se sigue por parte del ciudadano una deuda que no admite adecuada satisfacción. La existencia privada del individuo se desarrolla y transcurre a expensas de la justa administración de los cargos públicos, del cargo de juez, del de catedrático, etc. 11. Pues solo merced a esa administración tienen posibilidad de vivir en una sociedad ordenada los miembros singulares que la componen. De ahí que se encuentre el individuo frente al funcionario en la situación de una deuda que no se puede cancelar por un pago. Cabalmente es esto lo que se expresa y manifiesta en el honor que el primero rinde al segundo, en el respeto. La objeción de que hay también malos funcionarios o funcionarios inútiles no tendría aquí mucho peso. La respuesta de Tomás es que lo que en los funcionarios se honra es el cargo y también la comunidad que dirigen. 12. A la base de esta idea opera una imagen del hombre para la cual el hecho de que el uno dependa del otro es algo obvio en sí mismo y no supone en lo más mínimo nada vergonzoso ni lesivo de la dignidad de la persona. 13. En cualquier caso, y dada la efectiva realidad del mundo humano, no es posible concebir una comunidad ordenada sin una dirección y por consiguiente sin dependencia. Ello es válido tanto para la familia como para el Estado, trátese de la democracia o de la dictadura. Hay ciertas estructuras formales que no pueden menos de permanecer operantes en todo tiempo y lugar, justa o injustamente, han de verse realizadas. De acuerdo con ello y a la vista del puesto que ha dejado vacante la pérdida de la observancia, proceso este, a su vez, cuyo malintencionado desencadenamiento no ha carecido de motivos. Tal vez no fuese inoportuno preguntar si no ha prosperado en la mencionada vacante esa sucia y degradada forma de la relación de subordinación, basada en el mutuo desprecio, a la que la jerga de esta época da el nombre de comisión. Solo el justo está dispuesto a hacer más de lo debido. Hasta ahora hemos venido considerando tan solo una de las dos caras que ofrece la tesis más arriba enunciada de que el mundo no se deja poner en orden por la sola acción de la justicia. Este primer aspecto de la cuestión se puede formular, según hemos visto, diciendo que hay deudas y deberes que excluyen por naturaleza la posibilidad de una satisfacción o un pago adecuados. A lo cual debe añadirse que únicamente el hombre que se esfuerza por dar a cada uno lo suyo, vale decir, el justo, experimenta en toda su radicalidad pareja insuficiencia, a la que no obstante pretende superar por alguna suerte de exceso. Al proceder a la entrega del debitum tiene clara conciencia de que en ese sentido jamás llegará a hacer lo que en rigor está obligado a hacer. Esta es la causa de que se vincule al elemento racional, que es típico de la justicia, ese otro elemento de exceso y de inutilidad, por así decirlo, que caracteriza a la religio, a la pietas y a la observantia. Cabalmente por ello constituyen asimismo estos tres conceptos una abominación para el pensamiento racionalista. Aquí se perfila una segunda posibilidad de interpretar la referida tesis enunciativa de los límites de la justicia. Desde otro punto de vista, el sentido de esa tesis es susceptible de ser explicado advirtiendo que si no se quiere infligir serio perjuicio al normal curso de la vida, es preciso estar preparado incluso a dar no solamente lo que se debe, sino también lo que estrictamente hablando, no se está obligado a dar. No se confunda, pues, esta segunda interpretación de la misma tesis con la primera y hasta ahora considerada, según la cual, no lo olvidemos, hay cosas que en el sentido estricto son debidas y sin embargo el hombre es incapaz de darlas. Precisamente es aquí también el justo, y en tanta mayor medida cuanto mayor es la intensidad con que experimenta la susodicha insatisfacción, cuanto mayor es la lucidez con que se sabe sujeto pasivo de donación, obligado ante Dios y ante los hombres, el único que es capaz de estar dispuesto a dar aun lo que no se debe. Solo él se aviene de buen grado a entregar lo que nadie podría forzarle a dar. Hay ciertamente prestaciones que jamás admitirían ser objeto de coacción y sin embargo, son, en un sentido estricto, cosa debida, como por ejemplo, el decir la verdad. También el dar las gracias es rigurosa obligación de justicia, aun cuando excluya por naturaleza la posibilidad de coacción. No obstante, el de estar agradecido y el dar las gracias no es lo mismo que el pagar y el expiar, por cuya razón observa Tomás, citando a Séneca, que el que procura devolver con excesiva presteza los beneficios es deudor contra su voluntad y por ello un ingrato. 14.
Una vez más repitamos que precisamente es el hombre que pugna por la realización de la justicia el que experimenta, según enseña Tomás, que no solo es necesario el cumplimiento y prestación de lo propiamente debido, sino que también es preciso dar otro género de cosas, entre las que se cuenta, por ejemplo, la liberalidad. También es indispensable hacer uso de la afabilidad, si se quiere librar a la convivencia entre los hombres del riesgo de hacerse inhumana. Por la afabilitas no se entiende ni más ni menos que la amabilidad en el trato cotidiano. Es obvio que esta virtud, asimismo ordenada por Tomás a la justicia, no consiste en nada que en rigor le esté debido al otro ni puede tampoco ser objeto de exigencia ni reclamación estricta. Sin embargo, cuando ella falta, no pueden convivir los hombres con alegría delectabiliter. Pero así como es imposible la vida social del hombre sin la verdad, así también lo es sin alegría. 15. Sin temor ninguno a equivocarme imagino la normal reacción que han de provocar estas razones en un joven de nuestro tiempo. Presumiblemente respondería con la más sincera negativa de adherirse a ellas, llevado de la gran simpatía que de inmediato le inspira el más duro y lacónico estilo de la vida contemporánea. A juzgar por las apariencias, la tendencia a reaccionar en este sentido penetra el ambiente con tal intensidad, que resulta difícil sustraerse a sus solicitaciones. Sin embargo, y para ser exactos, es esta reacción y no la antigua teoría de la justicia la que merece ser tachada de irreal y de romántica. A ello se debe asimismo la extrema dificultad que hoy ofrece el acercamiento a la referida teoría. No obstante, tal vez no fuese ilegítimo contemplar el imaginario supuesto de que uno de esos jóvenes, tras comprometerse a reprimir toda inoportuna y precipitada objeción al respecto, y limitándose sencillamente a concedernos su atención, nos acompañase hasta la extracción de la última consecuencia en nuestro desarrollo de la norma de la justicia. Habría que excluir de antemano la posibilidad de que el que así nos atendiera llegase a ver claramente hasta qué punto ese romántico laconismo no es en verdad otra cosa que pobreza, mientras que lo que realmente está en marcha es el creciente proceso de devastación y esterilización de la sociedad. Por ventura no podría antojársele plausible que las múltiples formas de asociación de las que es capaz el hombre, cuando es justo, constituyen cabalmente la riqueza del ser humano y de la humana convivencia. Justicia sin misericordia es crueldad. El exclusivo cálculo de lo debido torna fatalmente inhumana a la vida en común. 16. El dar aun lo que no se debe es una necesidad que el justo ha de tener sobre todo en cuenta, dado que en este mundo la injusticia es cotidiana manifestación. Como quiera que no pueden evitar los hombres el verse forzados a prescindir de lo que les corresponde, pues que otros se lo retienen en contra de la justicia, como quiera asimismo que ni aun en el supuesto de que todo el mundo fuese fiel a sus compromisos y de que sobre nadie pesara ya una estricta obligación de justicia, dejarían de seguir subsistiendo la indigencia humana y la necesidad de ayuda, de ahí que no parezca decoroso por parte del justo limitarse al estricto cumplimiento de su deber. Es cierto, como advierte Tomás, que la misericordia sin la justicia es madre de la disolución, pero también lo es que la justicia sin misericordia es crueldad. 17. Aquí volvemos a rozar la interna limitación de la justicia, el propósito de mantener la paz y la concordia entre los hombres mediante los preceptos de la justicia será insuficiente, si por debajo de estos preceptos no echa raíces el amor. 18. 1 2 a 2 80 1 1 21 1 AD 3 1 21 4 2 a 2 85 1. Todos los hombres se lee poco después en la Summa Theologica 2 a 2 86 4 AD 2 tienen una conciencia cuando menos implícita de la obligación de rendir sacrificios. Gorgias 480 385 3 AD 2 2 a 2 80 1 2 a 2 101 1 Personae indignitate constitutae 2 a 2 102 1 Personae dignitate praecellentes 2 a 2 103 3 10 2 a 2 80 1 En 2 a 2 102 1 Santo Tomás habla, sin la menor pretensión de ofrecer una relación completa de cargos públicos, del gobernante, del general, del catedrático, et simile est in aliis. 2 a 2 103 2 AD 2 Emil Brunner Gerechtigkeit 50 cita al respecto el parecer de Rousseau, según el cual la familia debería ser disuelta tan pronto como dejase de ser necesaria la cooperación de sus miembros, con objeto de que los hijos alcanzasen lo más rápidamente posible el estado de plena independencia que es, en rigor, el único que conviene al hombre.
2A2 106 4. 2A2 114 2AD1. Sobre la impresionante actualidad de este pensamiento no haría falta extenderse mucho. En su relato de cautiverio Un Führen, wohin du nicht willst, cuarta ed. Múnich, 1952, H. Gollwitzer cuenta, entre otras experiencias, cómo los presos veteranos no toleraban que los camaradas que cayesen enfermos recibieran una porción que no fuese la correspondiente a su efectiva participación. Ante nuestra apelación a su compasión y camaradería no mostraban mayor comprensión que nosotros ante ese inexorable modo de calcular lo que se debe. Un cálculo, por cierto, sobre el que se monta el sistema vital entero de la Unión Soviética p. 161. INMAT 5.2. CG 3 130. Fortaleza. La gloria de la fortaleza depende de la justicia. Summa Theologica 2A2 123 12AD3. Y introducción. La interpretación falsa lleva a su falseamiento. Las interpretaciones falsas o defectuosas de la realidad del ser conducen por necesidad interna al establecimiento de fines falsos y a la forjación de ideales inauténticos. Pues así como no hay deber que no tenga su fundamento en el ser, así también las imágenes normativas del obrar hunden todas sus raíces en el conocimiento de la realidad. Es esta una ley que rige con absoluta universalidad. De ahí que el liberalismo ilustrado. Esa vasta y complicada trama, esquemática en el fondo, de torcidas visiones del hombre, a la que debe su típica impronta el siglo que hoy se va tornando, tras paulatino empalidecimiento, en definitivo pasado, no pudiera menos de verse inexorablemente compelido a urdir por su parte una caricatura de la imagen moral del hombre que contradice a lo real. Esta caricatura se nos muestra como el falseamiento y, sobre todo, la disolución del contenido de aquellos conceptos en los que la cristiandad occidental se había habituado a cifrar el paradigma del hombre bueno: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Prudencia, más que conocer, decidir rectamente. Para la teología clásica